Ahí está. Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Tema de hoy es la atmósfera, ¿ya? La atmósfera, bien, ahí están las capas de la atmósfera, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, donde se encuentra la famosa magnetosfera que protege, ¿no?, de los vientos solares. ¿Qué es la atmósfera? Acá nos dice la atmósfera es la envoltura gaseosa, acá la envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra constituida por el aire. Dice que se origina, o sea, se originó hace miles y millones de años atrás, cuando la Tierra va a experimentar una gran actividad volcánica, o sea, junto con la Tierra. ¿Se acuerdan cuando empieza a erupcionar los volcanes? Ahí se ha ido formando poquito a poquito y entonces ahí se generó la atmósfera, ¿no? Los gases que emanaron, las piedras, etcétera. Entonces ahí se generó los vapores y finalmente de esa manera se generó la atmósfera. Y eso va a permitir la existencia de la vida, tanto de los animales como de las plantas. Otro conceptito, bien, ahí está. Otro conceptito que dice, es la capa de aire, muy bien, ahí está, que nosotros podemos respirar, que rodea la superficie sólida, que son los continentes, la parte sólida es la parte continental, y la parte líquida, que es la parte de los océanos y mares de la Tierra, y que se va extendiendo hacia arriba con densidad que va disminuyendo de forma continua. Entonces, ¿cuáles son? La famosa troposfera, donde se generan todos los fenómenos atmosféricos o denominados meteorológicos. Acá podemos ver las lluvias, podemos observar, por ejemplo, los rayos, los truenos, y así sucesivamente. Entonces, esta va a ser la zona más ruidosa, la zona más, ¿no?, de repente turbulencia, etcétera, porque los vientos, los huracanes que se pueden generar en la famosa troposfera. Encima de la troposfera, que está la estratosfera, ahí está una capa que nos protege de los rayos ultravioletas, que es la capa de ozono. Acá pueden observar ustedes esta capita, muy bien. Esto nosotros debemos cuidar, debemos proteger. Hay uno de los gases que van haciendo como agujeros y eso va generando que estos rayos ultravioletas pasen más gruesitos y nos generen pues algunas enfermedades a nuestro piel porque hace demasiado calor, ¿no? ¿Qué más? De ahí viene la mesosfera, la capa intermedia, ¿bien? La capa intermedia, y aquí aparecen las primeras ionizaciones. En la termósfera se le denomina como la capa de las telecomunicaciones, por lo que emite lo que es en las ondas de radio y las ondas de televisión. Y en la exósfera vamos a encontrar la famosa magnetosfera, la capa más externa, casi ya al final, ¿correcto? Muy bien, igual acá, mira, ve, troposfera, estratosfera, ionosfera, llamada también, o sea, a mesósfera se le puede conocer como ionosfera, porque aquí aparecen las primeras vestigios de ionización, como especie de cargas eléctricas. Termósfera porque es la capa más calientita, ¿ya? Caliente, caliente. Exósfera, la capa más externa. ¿Por qué de esta manera? Lo que es, por ejemplo, el puesto, porque en la parte del ecuador terrestre de nuestro planeta Tierra es mayor densidad porque acá aproximadamente llega al espesor casi 1000 y en los polos casi 500, ¿no? De acuerdo a la densidad, porque en los polos siempre va a ser achatado y en las líneas ecuatoriales ensanchada la Tierra. Etimología. ¿Cuál será la etimología de la atmósfera? La palabra atmósfera etimológicamente dice que proviene de las dos voces griegas. Atmos, que significa vapor, aliento, gases, etc. Y Epshaira es la esfera, bien, capa, ¿no? Es la capa que cubre la superficie terrestre de nuestro planeta. Y por lo tanto, la palabra atmósfera significa esfera de gases, esfera de vapor, como se dice acá, podemos estar observando. ¿Cuál es la definición? Ya teníamos la definición. A ver, ¿quién me dice? A ver. A ver, ¿quién es el afortunado? El afortunado va a ser
Fabricio Magno Valle. ¿Qué era la atmósfera? Fabricio. Sí, Miss. ¿Qué es la atmósfera? Había dos conceptos. Mínimo, a ver. Es la masa gaseosa que envuelve A la Tierra. muy bien, a la Tierra, que está compuesta por varios gases y así sucesivamente, ¿no? Eso es la famosa definición. Ahí está, mira, ve. Ahí está. Es la capa de aire que rodea la superficie sólida, y hemos dicho que la parte sólida es la parte de los continentes, líquida era la parte de los océanos, que se van extendiendo hacia arriba con densidad que va disminuyendo de forma continua. O sea, en conclusión, ¿qué es la atmósfera? Es la masa gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿no? Y está compuesta de varios gases y está estructurada de la siguiente manera. O sea, va desde la troposfera hasta ¿no? Hasta el final. Termósfera y así sucesivamente. O sea, de acuerdo a la densidad, la temperatura y la altitud. Esa es la definición de la atmósfera. ¿Cuáles son los factores que permiten, o sea, que condicionan la existencia de la atmósfera? O sea, ¿cuáles son los factores que van a condicionar la existencia de la atmósfera? Son dos. La energía solar y la gravedad terrestre. ¿Bien? La energía solar, ¿qué tiene que ser la energía solar y la gravedad terrestre? Por ejemplo, acá vemos el solcito, ahí está la energía que genera, muy bien, nuestro planeta Tierra. Entonces dice la energía solar, dice que dinamiza las moléculas de aire de la atmósfera, forma los diferentes meteoros. O sea, ¿qué quiere decir? Que va dinamizando las moléculas de aire, o sea, aumentando su velocidad, lo que va a permitir que el aire ascienda sobre la superficie terrestre, así como podemos observar, mira, ¿ven? Ahí está, va ascendiendo sobre la superficie terrestre, ¿correcto? Entonces, esto es sobre los factores de la energía solar. ¿Y qué tiene que ver la gravedad terrestre? Muy bien, dice que mantiene los gases próximos a la superficie terrestre. O sea, ¿esto qué quiere decir? Retiene y además va a impedir que estos gases, ¿no? O sea, los gases queman, ¿no? Los gases y los vapores que están en la atmósfera no se escapen, o sea, no se vayan hacia el exterior, lo va a mantener ahí, no va a permitir que se vaya. Vamos a recibir al joven. Muy bien, ya lo recibí a tu compañerito. Muy bien, entonces esos son los dos factores, la energía solar y la gravedad terrestre. ¿Qué hace la energía solar? Dinamiza las moléculas de aire. ¿Para qué? Para que ascienda sobre la superficie terrestre. ¿Qué hace la gravedad terrestre? Retiene y impide que los gases no se escapen, simplemente que estos vapores se queden en el espacio terrestre. Esta es la atmósfera, este colorcito que están observando, vamos a colocar acá, punterito. Esta es la famosa atmósfera, ¿ya? Todo esto es la atmósfera, ¿ya? Esta es la masa de aire que cubre la Tierra. Composición química, muy bien, tenemos los gases permanentes, los gases variables y los gases contaminantes. Los gases permanentes más importantes tenemos el oxígeno, acá está, tiene casi el 78%. El otro es el 21% de oxígeno, muy bien, nitrógeno tenemos 78, oxígeno tenemos 21%, argón, ahí está, 0,93%, y otros y así sucesivamente. Entonces, lo más importante de los gases permanentes tenemos nitrógeno y el oxígeno. Mayor cantidad es el nitrógeno y en segundo lugar está el oxígeno. Los componentes de los gases, por ejemplo, variables, ¿ya? Los gases de la composición variables.
tenemos, por ejemplo, mayor cantidad aquí, el volumen es el vapor de agua, ¿ya? 0,4%. En el segundo lugar, ¿cuál estaría? Muy bien, metano será, dióxido de carbono, o dióxido de nitroso, o el ozono. ¿Cuál será en el segundo lugar? A ver, ¿quién me dice? A ver, Debra. ¿Cuál es en el segundo lugar? ¿Está Debra? Dióxido de carbono. Muy bien, excelente, muy bien, ahí está. Entonces, esos son lo que en mayor cantidad porque viene en la próxima clase. Si no es hoy día, la próxima clase viene en la práctica, ¿correcto? Entonces tenemos, de acuerdo a la composición química, gases permanentes y gases variables, y también tenemos gases contaminantes. Al fin de cuentas, estas gases variables se convierten algunos en gases contaminantes, como el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitroso, el ozono, del neón, y así sucesivamente. Esto va a generar, ¿qué cosa? El recalentamiento de nuestro planeta. Entonces, para eso tenemos que cuidar. Dice, la atmósfera actual es homogénea. Homogénea, ¿qué quiere decir? Que es parejo hasta unos 80 kilómetros de altitud. O sea, quiere decir hasta los 80 kilómetros de altitud, estamos hablando de la troposfera, estratosfera, hasta la mesosfera, ¿ya? Prácticamente hasta la mesosfera es casi igual, ¿no? La atmósfera de nuestro planeta Tierra. Los gases que componen se pueden agrupar en dos tipos. Ahí está, hemos dicho los permanentes, estos son los permanentes, y estos son los variables, que van a cambiar, ¿no? Va a variar, ¿correcto? Elementos contaminantes de la atmósfera. ¿Bien? ¿Cuáles son esos elementos que contaminan la atmósfera? Que son nocivos para nuestro medio ambiente. Muy bien. Pedro Noé, empieza a leer cada uno de ellos. Pedro Noé 1, Pedro Noé 2. El contenido calorífico de la atmósfera. ¿Cuál más, Miss? Ahí nomás dice dióxido de carbono. Sí, lo que pasa es que en un momento casi salgo de la sala. Ahí está, ya regresé. Dióxido de azufre, SO3. Produce la lluvia ácida, son mucho más tóxicos por las lesiones irreversibles sobre los tejidos. Monóxido de carbono, CO. Produce enfermedades respiratorias, reduce la capacidad que tiene la sangre de llevar oxígeno a las células. La población más sensible es la que presenta problemas respiratorios. Clorofluorocarbonos, SPS, produce agujeros en la capa de ozono. El dióxido de nitrógeno, NO2, es un contaminante muy peligroso. Muy bien, muchas gracias, hijo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos contaminantes para la atmósfera? Muy bien, tenemos el dióxido de carbono. ¿Qué hace el dióxido de carbono? Dice que produce el recalentamiento global, ¿no? Genera, ¿qué cosa? Que prácticamente los nevados, los glaciares que hay, si hace el recalentamiento, se puede derretir. Entonces, para eso nosotros debemos cuidar. Entonces, estas fábricas, lo que es el humo de los carros, etcétera, eso contamina, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quema la basura, todo eso va contaminando. ¿Bien? Dióxido de azufre. ¿Qué tiene que ver el dióxido de azufre? Se produce, dice que la lluvia ácida. Muy bien, de este humo también se genera, muy bien, las lluvias ácidas. Esto, muy bien, que son irreversibles para, de repente, tanto para los animales como para las plantas y también para los seres humanos. El monóxido de carbono, bien, produce enfermedades respiratorias, o sea, respiratorias, son como, por ejemplo, algunos problemas que puede haber como especie de alergias que se van generando, entonces estos debemos cuidarnos, ¿no? Y esto es uno de los elementos también más importantes para el agujero negro, que es peligrosísimo.
el clorofluorcarbonado, ¿ya? Es llamado CFC, hace perforaciones a la capa de ozono. O sea, imaginemos que esta es la capa de ozono. Hace huequitos, así huequitos, 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 y entonces los rayos ultravioletas pasan más gruesitos y eso hace daño a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a la playa, de repente es algún lugar, la insolación, etcétera, y eso nos puede generar algunas enfermedades. Entonces, para eso, muy bien, nosotros no debemos contaminar nuestro medio ambiente. Y el dióxido de nitrógeno también es uno de los contaminantes muy peligrosos para la atmósfera y también para el medio ambiente, y eso trae consecuencias pues en la salud de las personas y también en la salud de algunas, ¿no? de los animales y también de las plantas. El efecto invernadero, muy bien. Harold. ¿Estás por ahí, Harolito? 1. Harold 2. Harold 3. No está. José Miguel Santi. José Miguel. Simplemente yo le pongo falta. Y si se justifica, muy bien, sí estabas ahí, muy bien, estabas atento. Ahora sí, suelto. Muy bien, empieza a leer. Ocurre por el aumento de la concentración de los gases de invernadero, dióxido de carbono, clorofluorocarbonados, metano, óxido de nitrógeno y ozono de la troposfera. La consecuencia principal del efecto invernadero es el calentamiento global de la atmósfera, el cual por provocar el deshielo de los polos y aumenta consecuente del nivel del mar, la inundación de las ciudades costeras y ribereñas. Muy bien, hijo, no te preocupes, ¿correcto? Muy bien, Jarolito, a ver. Sí, muy bien, Jaro. Muy bien, el efecto invernadero. ¿Por qué se genera el efecto invernadero? Por todos los gases contaminantes. Muy bien, el famoso CO2, el CFC, muy bien, el CH4, el N2O y así sucesivamente. ¿Cuáles son los más que generan este efecto invernadero? El famoso clorofluorcarbonado, el 30%, el, por ejemplo, llamado dióxido de carbono, mira, y también el metano, son los que más gran cantidad que produce, y esto genera, ¿qué cosa? El famoso calentamiento global. Hoy en día, actualmente, que lo que están luchando los países es que no se genere el calentamiento global, y para eso se tiene que cuidar, proteger nuestro medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, no contaminar. Y de eso, ¿de dónde tiene que partir? De nosotros. Nosotros tenemos que querer nuestro medio ambiente si queremos vivir un poco más, como se dice. Sino de lo contrario, se genera ¿qué cosa? Mira, si se genera el calentamiento global en forma general, todos los polos del polo norte y polo sur y los nevados que tenemos simplemente se van a derretir. Es como por ejemplo el Huascarán. Ya en el Huascarán, algunos que han ido, simplemente se están derretiendo poquito a poco. Y eso, consecuencia que va a traer, que no va a haber agua, pues. Y finalmente, si no hay agua, nosotros no vamos a poder sobrevivir, que es uno de los elementos más primordiales para la vida. Los lugares que se van a inundar también. La construcción de la capa de ozono, muy bien. O sea, construcción y la destrucción, básicamente, ¿no? La capa de ozono se va destruyendo por ¿qué cosa? Por los artefactos que nosotros utilizamos, ¿no? ¿Cuáles son los artefactos? Por ejemplo, que contaminan. Todo lo que utilizamos, celulares, computadoras, televisores, refrigeradoras y así sucesivamente. Y algunos compuestos y también los elementos químicos que van generando pues este famoso llamado clorofluorcarbonados, ¿no? CFC. La lluvia ácida, muy bien. Acá está la lluvia ácida en esta imagen.
¿no? ¿Cuáles son los, por ejemplo, causantes? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, y finalmente se forma la formación de ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Ahí está. Muy bien, y esto genera, ¿qué cosa? Las lluvias ácidas. Y esto, por ejemplo, ¿a dónde cae? Tanto a los ríos como a las plantas, y también donde que nosotros, por ejemplo, estamos, nuestras viviendas. Pues eso nos puede traer como consecuencia algunas lesiones en ¿no? En nuestro organismo, en nuestra piel, etc. Y acá, ¿quiénes son los que generan esto? El humo. Pues mira, ¿ven? Están las grandes fábricas que van emanando este humo, estos gases que van hacia el exterior. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que el efecto invernadero genera, ¿qué cosa? El famoso calentamiento global. Y para que no se genere, nosotros debemos cuidar, no contaminar nuestro medio ambiente. Hay que aprender a reciclar. Ustedes cuando van a supermercados, a los bancos, ustedes van los tachitos, ¿bien? De color verde, de color rojo, de color negro, de diferentes colores. Entonces hay que aprender a reciclar desde la casa, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la atmósfera? ¿Por qué es importante la atmósfera? Muy bien, nuestra atmósfera debe ser así. Nuestro cielo debe ser así celestito. Bien, esto básicamente donde vemos en la región andina. Cuando viajamos a diferentes lugares del departamento, el cielo es azul, así podemos observar. En cambio, aquí en Lima no vemos este tipo de cielo, porque básicamente está contaminado. Vemos como una especie de neblina. Importancia de la atmósfera, muy bien. Empieza a leer voluntario, menciona. Ya está José Miguel. A ver. Harold. Vamos a dar la oportunidad a Harold. Harold 1. Muy bien, ¿Me Harold. escucha? Cada una de las características de la importancia. Hace posible la respiración y la combustión. Condiciona la existencia de vida. Propaga la luz. Ofrece resistencia, la que hace posible el vuelo de las aves y de los aviones. Regula la temperatura de la Tierra. Permite la transmisión del sonido. Protege a la Tierra impidiendo el ingreso de meteoros y desmesurada radiación solar, rayos ultravioleta. Favorece el desarrollo de las plantas, fotosíntesis. Ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que recibe el suelo. Muy bien, muchas gracias, Harold. Muy bien, recuperaste tu nota y la falta también que te había puesto, ¿no? Muy bien, importancia, muy bien. ¿De cuál importante es la atmósfera para nosotros, para la vida de los seres humanos, también para las plantas y también para los animales, tanto en la parte de lo que es en la parte continental y también en la parte oceánica, ¿no? En la parte de los mares, que abundan pues plantas también, y también está algunas especies ictiológicas. Entonces, básicamente, en conclusión, dice que hace posible la respiración, que nosotros podemos respirar, permite la combustión, dice también permite el vuelo de aves y aviones, permite la propagación de la luz, permite la transmisión del sonido, que es lo más importante, si no ustedes no podrían escuchar su música, etcétera, ¿no? Y también regula la temperatura. Entonces, eso básicamente es la importancia. Pasamos a la estructura de la atmósfera. ¿Cuál es la estructura de la atmósfera? La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, la exósfera. Básicamente nosotros lo vamos a clasificar en dos, según su variación térmica y según su composición química. De acuerdo a su composición química está la homosfera y la heterosfera. ¿Muy bien? Y esto lo que están viendo en esta imagen es según su variación térmica, ¿ya? De acuerdo a la temperatura. ¿Ven? Entonces me voy a quedar aquí para poder generarles otro línea, chicos.